Bienvenidos de nuevo a El Libro de Mormón, una clase magistral. Mi nombre es John Hilton. Me encanta leer, pero con el paso de los años me resulta cada vez más difícil encontrar tiempo para hacerlo. Así que tengo que ser cada vez más selectivo con lo que elijo leer. Y me doy cuenta de que dependo de recomendaciones o si es avalado por otras personas. Ahora bien, el romance no es mi género favorito, pero recientemente vi una nueva novela romántica que llamó mi atención. Se llama Orgullo y Sensibilidad, entonces era algo intrigante. Le di la vuelta para ver si alguien influyente había respaldado el libro. Y vi que la recomendación decía, amo y admiro profundamente este libro. Y estaba firmado por el señor Darcy, lo cual, si te gustan las novelas románticas, sabes que es un muy buen aval. Así que pensé, voy a tener que revisar este libro. Recientemente me topé con otro libro y sus avales también eran increíbles. Mira la contraportada. Mi alma se deleita en las palabras de este libro, dijo Nefi. Busca en este libro, dijo Mormón. Y el Salvador mismo dijo, un mandamiento os doy de que escudriñéis este libro diligentemente. Y pensé, vaya, ¿qué libro es este? Y le di la vuelta. Y por supuesto estaba viendo el libro de Isaías. Isaías es un libro poderoso. A veces lo vemos como una barrera, pero espero que en esta clase y en la próxima veremos mucho poder espiritual en los capítulos de Isaías. A Nefi le encantaban. De hecho, como ya vimos, él dice, mi alma se deleita en las palabras de Isaías. Y Nefi no se deleita en las palabras de Isaías solo porque le gusta el libro de Isaías. Es porque Isaías lo guía a él y a nosotros hacia Cristo. Nefi continúa, mi alma se deleita en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo. Y mi alma también se deleita en los convenios que el Señor ha hecho. Sí, mi alma se deleita en su gracia. Es interesante notar que la frase mi alma se deleita aparece 11 veces en el libro de Mormón, a lo largo de varios capítulos, pero solo en la voz de Nefi. Tal como hablamos en nuestra última clase, las personas tienen expresiones distintivas y únicas. Mi alma se deleita parece ser una frase única de Nefi. Su alma se deleita en Jesucristo, y mientras pensaba en la palabra deleitarse, sentí curiosidad por ver cómo se definía en el diccionario de 1828. Recuerden, este es el diccionario que era contemporáneo en la época en que José Smith estaba traduciendo el libro de Mormón. Dice, tener o tomar gran placer, estar muy complacido o regocijado. Y pensé, ¿mi alma encuentra gran gozo, gran placer en Jesucristo? A veces estamos tan ocupados corriendo de una cosa a otra. Cuando leí esta frase, mi alma se deleita, simplemente me senté por un par de minutos y pasé un tiempo regocijándome, deleitándome en Jesucristo. Ahora, antes de profundizar en el deleite de Nefi con Isaías, quiero retroceder y ver un panorama un poco más amplio de los escritos de Nefi. En 1 Nefi 1 al 18 tenemos un relato de cómo la familia de Leí salió de Jerusalén hacia la tierra prometida. Y luego, en los capítulos 19 al 22, es mayormente predicación. Después, en 2 Nefi 1 al 5, hay una breve narrativa donde Leile predica a sus hijos. Y luego Nefi y aquellos que lo siguieron se separan de Lamán y Lemuel. Finalmente, el resto de 2 Nefi, capítulos 6 al 33, es predicación. Ya no hay más narrativa. Ahora, no sé tú, pero cuando yo era niño me gustaba mucho más 1 Nefi que 2 Nefi. 1 Nefi fue emocionante, había aventura. 2 Nefi se alargó un poco para mí. Pero ¿cómo veía Nefi los capítulos 6 al 33 de 2 Nefi? Esto va a ser un poco complejo, pero quédate conmigo. Creo que vale la pena explorarlo. En el momento en que Nefi hizo las planchas mayores, no sabía que más adelante haría las planchas menores. Si recuerdas, las planchas mayores de Nefi fueron resumidas por Mormón y se volverán las 116 páginas perdidas. Lo que Nefi escribió en las planchas menores es lo que tenemos como primer y segundo Nefi. En 1 Nefi capítulo 19, Nefi escribe, después que hube hecho estas planchas, refiriéndose a las menores, según me fue mandado, yo, Nefi, recibí el mandamiento de que el ministerio y las profecías, sus partes más claras y preciosas, se escribiesen sobre estas planchas.
De nuevo, hablando de las menores, lo que es primer y segundo Nefi, y que las cosas que fuesen escritas se guardaran para la instrucción de mi pueblo que iba a poseer el país, y también para otros sabios propósitos, como reemplazar las 116 páginas perdidas. Luego Nefi nos dice algo que podríamos pasar por alto. Él dice, y más adelante daré cuenta de cómo hice estas planchas. Podríamos preguntarnos, ¿cuándo va a dar Nefi un relato de la creación de las planchas menores? Eso aparece justamente al final de segundo Nefi 5. En el versículo 28 leemos, y habían transcurrido 30 años desde que salimos de Jerusalén, y yo, Nefi, había llevado los anales de mi pueblo hasta entonces sobre mis planchas, las mayores, las que yo había hecho, al llegar a la tierra prometida. Y sucedió que el Señor Dios me dijo, haz otras planchas, refiriéndose a las planchas menores. Por tanto yo, Nefi, para ser obediente a los mandatos del Señor, fui e hice estas planchas, refiriéndose a las planchas menores, sobre las cuales he grabado estas cosas, es decir, todo lo que hemos leído hasta ahora en el libro de Mormón. Y bástame decir que habían transcurrido 40 años, y ya habíamos tenido guerras y contiendas con nuestros hermanos. Ahora hay algunos detalles importantes que vale la pena resaltar. Primero, primer y segundo Nefi se escribieron al menos 30 años después de que Nefi dejara la tierra prometida. Este es su relato, siendo una persona mucho mayor. No es un adolescente escribiendo un diario. Así que Nefi nos dice que 30 años después de salir de Jerusalén, el Señor le dijo que hiciera las planchas menores. Ahora, ¿recuerdas que en primer Nefi 19, Nefi dijo, luego te contaré de cuando hice las planchas menores? Eso es lo que acaba de hacer. Así que en primer Nefi capítulo 19, recuerda que Nefi habló sobre escribir las partes más claras y preciosas de sus profecías. Y luego él dice, más adelante daré cuenta de cómo hice las planchas menores. O sea, al final del segundo Nefi capítulo 5. Y ahora bien, después de darte el relato de cómo hice las planchas menores, he aquí, prosigo de acuerdo con lo que he hablado, es decir, compartir las profecías más claras y preciosas. Y esto lo hago para que se conserven las cosas más sagradas para el conocimiento de mi pueblo. Sin embargo, no escribo nada sobre planchas, a no ser que yo lo considere sagrado. Así que Nefi nos dice, miren, todo lo que estoy escribiendo es sagrado, pero también hay cosas aún más sagradas. Y una vez que les cuente sobre la creación de las planchas menores, entonces es cuando les voy a contar las cosas más sagradas. En otras palabras, parece que Nefi nos dice que segundo Nefi 6 al 33 es la parte más importante de lo que está escribiendo. Quiere que prestemos atención a eso. El doctor Joseph Spencer escribió, Nefi así privilegia 2 veces a los capítulos de Isaías. No solo están entre las cosas más sagradas y preciosas de segundo Nefi 6 al 30, sino que también son el centro privilegiado de esas cosas sagradas. De hecho, uno podría sugerir que todo el cuidadoso trabajo estructural de Nefi tenía un propósito. Primero y ante todo para asegurar que sus lectores dedicarían su estudio más persistente y dedicado a los capítulos de Isaías. Hay entonces una ironía inevitable en la forma en que Isaías suele ser tratado por los lectores del Libro de Mormón, que es como una barrera. Notar cómo Nefi veía a Isaías, entender que su alma se deleita en las palabras de Isaías, me motiva a querer estudiar Isaías con más cuidado. Algo interesante es que si tomaras todos los versículos de Isaías en el Libro de Mormón, los reunieras en un solo lugar y lo llamaras el Libro de Isaías, sería el cuarto libro más grande del Libro de Mormón. Aproximadamente un tercio del libro de Isaías aparece en el Libro de Mormón. Así que vale la pena hacer el esfuerzo de estudiarlo. En una clase anterior pasamos un tiempo con el mapa de Isaías. Si no estás familiarizado con el mapa de Isaías, te recomiendo que visites el sitio web del curso y revises el mapa de Isaías, porque definitivamente será útil para nuestro tiempo juntos hoy. Leeremos segundo Nefi capítulos 12 al 24 en las próximas 2 clases. Y un pequeño truco.
Segundo Nefi 12 al 24 es similar a los capítulos 2 al 14 de Isaías. Entonces, en cualquier capítulo de Segundo Nefi en este bloque, réstale 10 para saber tu ubicación en Isaías. Ahora quiero adelantarme a Segundo Nefi, capítulo 16, porque cronológicamente hablando, este es el comienzo del ministerio de Isaías. Leemos que en el año en que murió el rey Usías, esto sería cerca del 740 a.C., Isaías vio al Señor en un trono alto y enaltecido, y las faldas de su ropa llenaban el templo. Isaías está asombrado por la visión y dice: «¡Ay de mí, pues soy perdido! Porque soy hombre de labios inmundos, y habito entre un pueblo de labios inmundos. Por cuanto mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». ¿Alguna vez te has sentido indigno de realizar una tarea que el Señor te ha encomendado? ¿Has sentido que no estabas preparado, que no eras lo suficientemente bueno? Isaías puede identificarse. También puede identificarse el elder Neil L. Anderson, del Quórum de los 12 Apóstoles. En una ocasión compartió su experiencia al considerar servir una misión. No estaba seguro de estar listo. Él dijo: «Recuerdo que al orar decía: Padre Celestial, ¿cómo puedo servir en una misión si tengo tan poco conocimiento?». Creía en la iglesia, pero sentía que mi conocimiento espiritual era muy limitado. Al orar tuve este sentimiento: no lo sabes todo, pero sabes lo suficiente. Ese consuelo me brindó el valor de dar el siguiente paso para ir a la misión. El Padre Celestial y Jesucristo pueden tomar lo que tengamos y fortalecernos para ser suficientes. Vemos esto en el caso de Isaías, aunque él se sentía como: «Oh, no soy lo suficiente, no estoy listo para esto». En el versículo 6, uno de los serafines vino a Isaías con un carbón encendido en la mano, que había tomado del altar con unas tenazas. Y tocó con él sobre mi boca y dijo: «He aquí, esto ha tocado tus labios, y tu iniquidad es quitada, y borrado es tu pecado». Tal vez podemos ver en esto un simbolismo relacionado con la expiación de Cristo. Así como los labios de Isaías fueron purificados, nosotros podemos ser purificados y estar listos para hacer lo que el Señor requiera de nosotros. Me encanta. Cuando el Señor dice: «¿A quién enviaré?», Isaías levanta la mano y dice: «Heme aquí, envíame a mí». Nuevamente vemos ecos de Jesucristo, quien en el ámbito premortal dijo: «Aquí estoy, envíame», ofreciéndose como nuestro Salvador. Toma un momento y reflexiona sobre la frase: «Heme aquí, envíame a mí». ¿Tú y yo tenemos ese espíritu en el corazón? Seré honesto. A veces he estado en el quórum de élderes y dicen: «Hey, necesitamos que alguien venga a la iglesia temprano y ayude a poner las sillas». Y en ocasiones tengo el espíritu de: «¿Quién es él? Envíenlo a él». Pero eso no es lo que buscamos. Debe ser: «¿Quién soy yo? Envíenme a mí». Recientemente recibí un mensaje de un miembro de nuestra clase llamado Michael. Michael y su esposa María tienen historias increíbles, y espero que podamos hablar más sobre ellas en una clase futura. Pero por ahora, quiero que escuchemos a Michael compartir una historia de su vida cuando era un joven misionero retornado, y fue invitado a aceptar un llamamiento que para él parecía demasiado desafiante para aceptar. Comencé mi misión en Ghana, Kumasi, y luego tuve la oportunidad de trabajar en el CCM de Ghana como instructor. Y al estar en Accra, esa era una zona nueva para mí, conociendo a la gente. Y recibí una llamada del obispo, y él me dijo que el presidente de Estaca quería verme. Entonces, el siguiente domingo, veo al presidente de Estaca, y me dice: «Hermano Mbiti, me gustaría ofrecerle un llamamiento, ser el presidente del Quórum de Élderes». Le di muchas excusas porque no me sentía lo suficientemente bueno, no estaba preparado. Y cerca de mí había hombres mayores que estaban preparados en el conocimiento del Evangelio para liderar, y por eso sentía que, siendo tan joven, no estaba preparado para liderarlos. Pero algo dentro de mí también me estaba empujando y diciéndome que el Señor me había preparado. Y esa fe me impulsaba a decir: «Aquí estoy, Señor, envíame a mí». Y sentí que era algo que el Señor me estaba pidiendo que hiciera. Michael me dijo que fue difícil servir en este llamamiento, pero sintió la mano fortalecedora del Señor y pudo hacer una diferencia en las vidas de quienes sirvió. Lo mismo será cierto para ti y para mí cuando levantemos la mano y digamos: «Aquí estoy, envíame a mí».
Eso puede venir de muchas maneras. Recientemente he estado experimentando con esto cuando siento impresiones del Espíritu Santo para solo decirme mentalmente, aquí estoy, envíame, Señor. Estoy listo para lo que quieras que haga. Ahora, al retroceder unas páginas y llegar a segundo Nefi 12, les animo nuevamente a observar el mapa de Isaías. Vamos a estar viendo mucho sobre Israel, Judá, Siria, incluso algo sobre Líbano y Asiria. Entonces, cuanto más sepas sobre estos países, los detalles de sus reyes, sus ciudades capitales, más fácil te será entender estos capítulos que estamos por explorar. En segundo Nefi 12, versículo 1, leemos: Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Ahora, quiero enfatizar que desde el principio es muy claro en el texto que esta es una profecía sobre Judá y Jerusalén. Por ahora, saltemos al versículo 11. Y sucederá que la mirada altiva del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada. Como hablamos en una clase anterior, Isaías a menudo habla en duplicados. Así que estén atentos a eso. Y solo el Señor será exaltado en aquel día, porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí, sobre cada una, sí, sobre el orgulloso y soberbio, y sobre todo el que se ensalza, y serán abatidos. Sí, y el día del Señor vendrá sobre todos los cedros del Líbano, porque son altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Ahora, si recuerdan el mapa de Isaías, hablamos sobre cómo el Líbano tiene estos increíbles cedros. No hablamos de Basán para nada en el mapa de Isaías, pero de nuevo piensa en dobles, y solo entendiendo el mensaje básico desde el contexto, por la forma en que Isaías usa la frase robles de Basán, es claro que son árboles realmente poderosos. Continuando leemos: y sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados, y sobre todas las naciones que se ensalcen, y sobre todo pueblo, y sobre toda torre alta, y sobre todo muro reforzado, y sobre todos los barcos del mar, y sobre toda nave de Tarsis. No necesitamos saber dónde está Tarsis, ni siquiera entender qué es, para captar la esencia de este versículo. Los navíos de Tarsis deben ser algún tipo de armada muy poderosa. El Señor está diciendo, en otras palabras, que no importa cuán alto o cuán elevado sea algo, todo será humillado. Y esta profecía se va a cumplir para Jerusalén y Judá. Por causa de su orgullo, serán humilladas. Ahora, antes de continuar con este tema, quiero regresar al versículo 2, porque estos son los versículos más famosos de segundo Nefi 12. Y acontecerá en los postreros días, que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y todas las naciones correrán hacia él. Creo que estamos acostumbrados a leer este versículo sobre el templo de Salt Lake y el centro de conferencias, y recuerda que las palabras de Isaías pueden tener múltiples cumplimientos. En el versículo 1, Isaías dice: esta es una profecía sobre Judá y Jerusalén. Entonces sería muy extraño que luego dijera: déjenme contarles sobre el templo de Salt Lake en los últimos días. Claramente hay otro contexto para este versículo relacionado con Judá y Jerusalén. En segundo Nefi, capítulos 12 al 14, o en Isaías 2 al 4, Isaías está dando muchas malas noticias a los judíos en Jerusalén. Entonces, la forma en que yo veo esto es que en los primeros versículos de segundo Nefi 12 y los últimos de segundo Nefi 14, en cierta forma están dando algo de esperanza y ánimo, un poco como esa vieja técnica administrativa de darle a alguien un cumplido, luego decirle todas las cosas que está haciendo mal y luego darle otro cumplido. Isaías está diciendo: aquí hay un poco de buenas noticias, aquí van montones de malas noticias, y ahora un poco de buenas noticias de nuevo al final. En cuanto a nuestros días, me encanta lo que el presidente Gordon B. Hinckley dijo. Desde que se dedicó el templo de Salt Lake, hemos interpretado que esa escritura de Isaías se aplica a esta sagrada casa del Señor y al centro de conferencias. Ahora, al ir a segundo Nefi 13, quiero destacar un par de detalles. Si ven el encabezado, dice cerca del 559 al 545 a.C. Esto nos indica cuándo estaba Nefi registrando estas palabras. Entonces, Nefi vive ese periodo de tiempo, pero Isaías da esta profecía aproximadamente en el 730-740 a.C. Leemos: porque he aquí que el Señor de los ejércitos,
quita de Jerusalén y de Judá el apoyo y el sostén, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Así que, nuevamente, está muy claro que esta es una profecía sobre Judá y Jerusalén, y el Señor va a quitarles cosas. En el versículo 2 leemos: el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el prudente y el anciano, el capitán de 50, y el hombre respetable, y el consejero, y el artífice diestro, y el hábil orador. Todas estas personas poderosas serán quitadas de la ciudad. Luego, en el versículo 4, leemos: y niños les pondré por príncipes, y niños pequeños serán sus gobernantes. Sé que a veces yo he malinterpretado estos versículos. Cuando leemos sobre niños príncipes y bebés gobernando, pienso, oh, eso es muy hermoso. Jesús ama a los niños pequeños. Los niños pequeños son líderes. Esto es genial. Eso no es lo que dicen estos versículos. Estos versículos están diciendo que la situación va a ser tan mala que toda persona competente habrá sido sacada de Jerusalén. Así que ahora no queda nadie para ser líder. En el versículo 6 dice: el hombre tomará a su hermano de la familia de su padre y le dirá: tú tienes ropa, sé tú nuestro gobernante. Puedes ver que es un estándar bastante bajo de liderazgo cuando alguien dice: oh vaya, esta persona tiene ropa, debe estar listo para ser líder. Vamos a pasar a Segundo de Reyes capítulo 24 y veremos cómo se cumplió esta profecía en pocas generaciones. En el versículo 11 vemos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino contra Jerusalén. Versículo 14. Y se llevó en cautiverio a toda Jerusalén, y a todos los príncipes, y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto la gente más pobre de esa tierra. A todos los hombres de guerra, que fueron 7,000. Y a los artesanos y herreros, que fueron 1,000, y a todos los fuertes y aptos para la guerra, se llevó cautivos el rey de Babilonia. ¿Ves cómo se cumplió literalmente esta profecía de Isaías? Y esto se está cumpliendo en la época de Leí. Por esto Leí y su familia están dejando Jerusalén. Entonces podríamos preguntar, ¿por qué el Señor está causando que estas grandes pruebas caigan sobre Jerusalén y Judá? Bueno, una razón que ya hemos visto es su gran orgullo. Otra tiene que ver con la opresión a los pobres. En 2 Nefi 13:14 leemos: habéis devorado la viña y el despojo del pobre en vuestras casas. En otras palabras, el Señor dice que las cosas que deberían pertenecer a los pobres, ustedes se las han quitado. ¿Qué pretendéis? Majáis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres. Ahora podríamos pensar, vaya, esas personas en Judá y Jerusalén en verdad están actuando mal. Por suerte nosotros somos mucho mejores ahora. Nefi, cuando después hace una profecía sobre nosotros, utiliza esta misma frase de Isaías. Él dice: y los gentiles de los últimos días se ensalzan con la soberbia de sus ojos, se enriquecen y muelen la faz de los pobres. Estoy muy seguro de que nadie en esta clase magistral está intencionalmente robando a los pobres o pisoteando sus caras. Pero esta mañana, al preparar esta clase, sentí un empujón del Espíritu diciendo: John, ¿estás haciendo lo suficiente con los recursos que se te han dado para ayudar a los demás? Si no, les estás robando. Al continuar leyendo, en el capítulo 13, Isaías habla sobre la gente de su época que tenía collares, brazaletes, rebociños, pomitos de olor y bolsas. Todos estos diferentes accesorios en los que ponían su fe. Ahora, los académicos aún debaten qué eran estos artículos. ¿Eran algún tipo de accesorios elegantes? Y quién sabe, tal vez uno de nosotros esté usando un pomito de olor. Pero creo que lo realmente importante es la idea de: ¿estoy poniendo mi esperanza y esfuerzos en cosas materiales? ¿O estoy enfocándome en el Señor? Las personas de las que Isaías hablaba se fiaban de las cosas materiales. Los collares, brazaletes, rebociños, pomitos. Ahora, estoy seguro de que cuando Isaías hablaba de los rebociños y los pomitos, no se refería a partes de auto ni a iPads. Pero podemos ver algo similar en nuestros días, donde tal vez sean los teléfonos y los AirPods, los objetos de los que dependemos. E Isaías dice que porque el pueblo dependía en estas cosas externas, sucederá que en lugar de perfumes habrá hediondez, y soga en lugar de cinturón,
y en lugar de cabellos peinados, calvicie, y en lugar de mantos, cilicio, y quemadura en lugar de hermosura. Sus puertas se lamentarán y enlutarán, y ella quedará desolada. Al retroceder y observar integralmente estos capítulos, ¿cómo los aplico en mi vida? Algunos temas que veo son, primero, que el orgullo conduce a la destrucción. Cueste lo que cueste, quiero elegir ser humilde. Segundo, debo dar más a quienes lo necesitan y evitar ser materialista. Quiero señalar que todavía hay esperanza para el pueblo de Judá y Jerusalén. Como mencioné antes, segundo Nefi 12 al 14 tiene algo de esperanza, tanto al principio como al final. Después de hablar sobre esta destrucción, Isaías dice, «Y creará el Señor sobre toda morada del monte de Sión, y sobre sus asambleas una nube y humo de día, y resplandor de fuego y llamas de noche». Esa nube de humo en el día, ese fuego en la noche. ¿Puedes recordar el himno? De día la sombra, de noche la luz. Esto es una referencia al Éxodo, y me encanta cómo lo dice. En cada morada, en cada hogar, habrá este poder espiritual, en cada asamblea, en cada iglesia. Y al continuar, habrá un tabernáculo o un templo como lugar de refugio. No importa dónde hayamos estado, hay esperanza para nosotros en el futuro. Ahora, al pasar de página al capítulo 15, vemos que esto sigue siendo un juicio de Dios contra las naciones orgullosas. Leemos, «Mi amado tenía una viña en un collado muy fértil, y la cercó y despedregó, y la plantó de vides escogidas, y edificó una torre en medio de ella, y también hizo un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad, os ruego, entre mí y mi viña». Así que el relato hasta ahora es que el Señor tiene una viña. Está realmente entusiasmado con ella. Ha puesto mucho esfuerzo en esta viña, cultivándola, convirtiéndola en un lugar maravilloso. Pero da frutos malos. Así que el Señor dice, ¿qué más podía hacerse por mi viña que yo no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba que produjese uvas, uvas silvestres produjo? Pues ahora os diré lo que voy a hacer con mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, derribaré su cerca y será hollada y la asolaré. No será podada ni cavada, sino que en ella crecerán cardos y espinos. Luego nota esta última frase. La viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta deleitosa. Esta última oración nos indica que hay un par de formas en que podríamos interpretar esta profecía. Si pensamos en el viñedo como Israel, el reino del norte, entonces podemos ver que su destrucción vendrá de Asiria en los años 730 a 720, cuando Asiria vendrá y dispersará las 10 tribus. O si pensamos en la viña como Judá, esa destrucción ocurriría alrededor del año 600 a.C., cuando Babilonia invade y destruye Jerusalén. Entonces, de cualquier forma, la profecía es que Israel, Judá, serán destruidas por el Señor porque no han producido buenos frutos. Ahora, veamos un versículo que probablemente sea uno de los más difíciles de entender. Y quiero hacer esto para mostrar que Isaías no tiene por qué ser difícil. En segundo Nefi 15, versículo 10 leemos, 10 yugadas de viña producirán un bato y un homer de semilla producirá una efa. Si eres normal dirás, no sé de qué habla esto. Pero vamos a desglosarlo y ver si lo entendemos, y tal vez usaremos un par de herramientas en el camino. El diccionario bíblico a menudo tiene excelente información. Al buscar pesos y medidas, dice que un bato es una medida líquida de cerca de 8 galones estadounidenses. Así que si piensas en esa frase, 10 yugadas o acres de viña producirán un bato. No tienes que ser agricultor para saber que si tienes 10 acres de uvas y solo obtienes 8 galones de vino de todo eso, esa no es una muy buena cosecha. Similarmente piensa en la frase, un homer de semilla producirá una efa. En contexto, probablemente ya puedo suponer que esto es una referencia a una muy mala cosecha. Aunque hay otra herramienta que podemos usar para consolidar nuestra comprensión. A veces, cuando leo los capítulos de Isaías, me gusta consultar diferentes versiones de la Biblia de esos capítulos y ver si eso me ayuda a entender mejor.
Por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente está escrita para un nivel de lectura de sexto grado. Y el versículo correspondiente allí dice, 10 canastas de semillas solo darán una canasta de grano. Nuevamente, debería ser obvio que eso representa una mala cosecha. Normalmente plantas una semilla y obtienes muchos frutos de ella. Ahora está diciendo que solo vas a obtener una décima parte de la semilla que siembres. Una cosecha muy mala, en efecto. Todo esto es parte de los juicios de Dios que vienen contra Israel y Judá por su orgullo. Ahora, hay algunos detalles más poderosos en el capítulo 15 a los que volveremos en nuestra próxima clase. Pero por ahora, vamos al capítulo 17. Los capítulos 17 y 18 en verdad son una prueba de qué tanto conoces el mapa de Isaías. Comencemos, y lo explicaré en el camino. Y en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, aconteció que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, vinieron sobre Jerusalén para combatirla, mas no pudieron prevalecer contra ella. Ahora bien, esos son un montón de nombres juntos en un solo versículo, pero si lo desglosamos está diciendo que Acaz era el rey de Jerusalén y que otros dos países, Siria e Israel, venían a atacar Jerusalén. Un poco del trasfondo aquí es que había una superpotencia en la región, Asiria. Y Asiria estaba amenazando con venir y atacar a estos países más pequeños como Siria, Israel y Judá. Así que Siria e Israel estaban formando una alianza y estaban tratando de que Judá se uniera a ella. Sigamos adelante. En el versículo 2 leemos, y fue dado el aviso a la casa de David, es decir, a Acaz, en Jerusalén, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín. Recuerda, Efraín es la tribu principal de Israel. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, como los árboles del bosque, se sacuden con el viento. Cada vez que leo esta frase pienso en Pocahontas y los colores en el viento. Eso no es de lo que habla este versículo. Está diciendo que están completamente aterrorizados porque estas dos naciones vienen a atacar. Entonces el Señor le dice a Isaías, dile a Acaz, ten cuidado y permanece tranquilo. No temas, ni desfallezca tu corazón por estos dos cabos de tizón encendidos que humean. En contexto, los dos tizones humeantes son Israel y Siria, los dos países que vienen a atacar a Judá. Y el Señor está diciendo a través de Isaías, no te preocupes, Acaz, todo va a estar bien. En el versículo 5 leemos, Siria, Efraín y el hijo de Remalías han tomado mal acuerdo contra ti, diciendo, subamos contra Judá y hostiguémosla, y abramos brecha en ella para nosotros, y pongámosle rey en su centro, sí, al hijo de Tabeel. En otras palabras, Siria y el reino del norte están planeando poner un rey títere en Judá, que cumplirá con sus órdenes. Pero nuevamente el Señor dice, no te preocupes, en el versículo 7 leemos, así dice el Señor Dios, no subsistirá ni acontecerá. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resín. Ahora, de nuevo, son muchos nombres y puede ser confuso, pero recuerden, Damasco es la capital de Siria, y Resín es el rey. Y dentro de 65 años, Efraín, recuerden que es la tribu dominante de Israel, será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Así que, en otras palabras, Acaz, no te preocupes por Siria ni por Israel. Yo me encargaré de ellos. Ahora, el capítulo 18 es una continuación de la historia del capítulo 17. Así que vamos a ir y regresar de un capítulo al otro. Pero fíjate en el consejo del Señor en el capítulo 18, versículo 9. Reuníos, oh pueblos, y seréis quebrantados. Ahora, un pequeño comentario adicional. Cuando era joven, mientras leía estos capítulos en segundo Nefi, si en algún momento encontraba alguna frase que sí entendía, siempre la resaltaba y me alegraba que había entendido una o dos palabras de Isaías. Así que todavía recuerdo que en uno de mis viejos libros de escrituras había resaltado la palabra reuníos. Y escribí en el margen de mis escrituras, debo reunirme con otras personas. Ahora, solo para dejarlo claro, ¿es bueno reunirse con otras personas? Absolutamente. Pero eso no es lo que este versículo está enseñando. El Señor está diciendo, no te asocies con otros pueblos. No tomes consejo de otros. Confía en el Señor.
Entonces, ¿qué piensas? ¿Tomará Acaz el consejo del Señor? Para entender esta parte de la historia, vamos a Segundo de Reyes 16. Aquí leemos que Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y no hizo lo que era correcto ante los ojos de Jehová su Dios. Tengan ese contexto en mente mientras leemos. Acaz es un individuo muy malvado. Él hizo estos sacrificios horribles y perversos. Ten ese contexto en mente mientras aprendemos sobre sus acciones. Continuando en Segundo de Reyes 16, leemos: Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra y sitiar a Acaz, pero no pudieron prevalecer. Puedes ver cómo esta es la misma historia mencionada en Isaías 7 o en Segundo Nefi 17. En Segundo Reyes 16:7 leemos: Entonces Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz está haciendo exactamente lo que se le dijo que no hiciera. Está haciendo una alianza. Está tratando de asociarse con el rey de Asiria. Al continuar leemos: Tomó Acaz la plata y el oro que se encontraba en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, y lo envió como presente al rey de Asiria. Entonces, en otras palabras, Acaz envía un tributo al rey de Asiria. Está haciendo exactamente lo que Isaías le dijo que no hiciera. Ha hecho una alianza. Se ha asociado con Asiria. A corto plazo parece que esto funciona muy bien, porque Asiria irá y dispersará a las 10 tribus y derrotará a Siria. Pero Asiria iba a hacer eso de todas formas. En generaciones futuras, esto tendrá consecuencias graves para el pueblo de Judá, y hablaremos más sobre eso en nuestra próxima clase. Por ahora, quiero retroceder y explorar los versículos más famosos de Segundo Nefi 17. Habló el Señor otra vez a Acaz, diciendo: Pide para ti una señal del Señor tu Dios. Pídela ya sea abajo en lo profundo o en lo alto arriba. Mas dijo Acaz: No pediré ni tentaré al Señor. Ahora bien, al principio esto suena bien, ¿verdad? Porque sabemos que no se debe pedir una señal. Pero basándonos en lo que ya sabemos sobre Acaz, parece que esto es una piedad falsa. El Señor dice: Bueno, te daré una señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, mientras leemos este versículo, probablemente estamos muy emocionados. Decimos: genial, finalmente un versículo que puedo entender. Claramente es sobre Jesucristo y sí es sobre Jesucristo, pero también tiene otro cumplimiento. Mira el versículo 16. Porque antes que el niño, o sea, antes de que una virgen conciba y dé a luz un niño, antes de que este niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus 2 reyes. Entonces, ¿notaste esto? El Señor dice que una virgen concebirá un hijo, y antes de que este niño sea mayor, la tierra que te preocupa, Siria e Israel, será abandonada por ambos reyes. Entonces, esto no puede referirse solo a Jesucristo. Tiene que haber algo que se relacione con el día y la época de Acaz, porque esta era una señal para él. Y si lo piensas, eso tiene sentido. Si estuvieras pasando por un momento difícil y yo dijera: no te preocupes, la segunda venida será en 500 años, quizás dirías: bueno, eso es genial, me alegro, pero ¿qué hay de mí ahora? Si vamos a Segundo Nefi 18:1, vemos al Señor decirle a Isaías: Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres de hombre tocante a Maher-Shalal-Hash-Baz. Ahora, ese es un nombre divertido. Si buscas un segundo nombre para tu próximo hijo, considera Maher-Shalal-Hash-Baz. Significa: el botín se acelera, la presa se acerca. Y eso puede sonar negativo, pero en contexto esto quiere decir: tus enemigos pronto serán destruidos. De hecho, este es un mensaje de esperanza para el pueblo de Judá. Leemos: Me allegué a la profetisa, y concibió y dio a luz un hijo. Entonces me dijo el Señor: llámalo Maher-Shalal-Hash-Baz. Pues he aquí, antes que el niño sepa decir: Padre mío y Madre mía, serán quitadas las riquezas de Damasco. Esto es una referencia a Siria. Y el despojo de Samaria, esto es una referencia a Israel, delante del rey de Asiria. ¿Puedes ver cómo estos son pasajes paralelos? En ambos casos van a ser un niño. Y antes que este niño sea mayor,
ya sea antes que sepa la diferencia entre el bien y el mal, o de que sepa decir mamá, papá, antes de que este niño mayor, la tierra por la que estás preocupado, Siria e Israel, será destruida. Ahora, algunos tal vez estén pensando, espere, hermano Hilton, ¿dice que este versículo no es sobre Jesucristo? Lo que digo es que no es exclusivamente sobre él. Escuchen lo que enseñó el Elder Holland. Él dijo, esta señal fue dada al rey Acaz del Antiguo Testamento, animándolo a que tome su fuerza del Señor en lugar del poder militar de Damasco, Samaria u otros campamentos militares. Hay elementos plurales o paralelos en esta profecía, como ocurre con gran parte de los escritos de Isaías. El significado más inmediato probablemente se centraba en la esposa de Isaías, quien dio a luz un hijo alrededor de ese tiempo, siendo el niño un modelo y reflejo del cumplimiento mayor y posterior de la profecía que se cumpliría en el nacimiento de Jesucristo. Maher Shalal Hashbaz significa la destrucción viene a tus enemigos. Jesucristo significa que nuestros enemigos, el pecado y la muerte, serán vencidos. Ahora, algunos aún pueden estar confundidos. Quizás pienses, bueno, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. El único nacimiento que conozco que fue así es el de la Virgen María. Entonces, ¿cómo puede tratarse de Maher Shalal Hashbaz? En el hebreo original de Isaías, virgen significa simplemente una joven doncella. No tiene una connotación de no haber tenido relaciones sexuales. Otra persona diría, espera un momento, dice que su nombre será Emmanuel, no Maher Shalal Hashbaz. Pero con esta misma lógica, Jesús tampoco sería el cumplimiento de la profecía, porque su nombre es Jesús, no Emmanuel. Recordemos que Emmanuel significa Dios con nosotros. Así que, en términos del cumplimiento con Maher Shalal Hashbaz, el Señor dice, estoy con ustedes. Los ayudaré a derrotar a sus enemigos, Siria e Israel. Vemos un mayor cumplimiento de esto en Jesucristo. Al relatar el nacimiento del Salvador, Mateo dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había hablado el Señor, por medio del profeta, diciendo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que interpretado es, Dios con nosotros. Jesucristo descendió a la tierra como una expresión del amor de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, ya sé lo que algunos de ustedes están pensando. Ojalá pudiera leer información más detallada sobre estos capítulos. Deseo concedido. He enlazado un gran artículo sobre 2 Nefi 17 y 18 y recursos extra para estudiar estos capítulos en el sitio web del curso. Quiero concluir reflexionando un poco sobre Acaz. Lo hemos presentado como el villano, y es evidente por las escrituras que ha tomado muchas malas decisiones. Sin embargo, debo decir que siento cierta simpatía por él cuando se trata de estar lleno de miedo. Es difícil tener fe y confiar en el Señor cuando parece que las cosas están saliendo mal. Pienso en mi propia vida entre los años 2004 al 2008 cuando vivía en Miami, Florida. Me encantaba vivir en Miami. Había veces en que podíamos ir a Disney World. Hubo aventuras con huracanes, colocando las cubiertas a las ventanas y lidiando con las secuelas. Y especialmente amaba a la gente con la que trabajaba en el programa de seminario e instituto. Pero llegó un momento en el que sentí que nuestra familia debía volver a Utah para que yo pudiera hacer un doctorado. Hubo algunas complicaciones con mi trabajo en cuanto a regresar a Utah, y era algo que realmente me ponía nervioso. El Señor me aseguró que todo iba a salir bien. En mi diario, el 13 de noviembre del 2007, escribí, en el templo sentí reiterarse algunas impresiones previas diciéndome, no gastes tiempo preocupándote por los posibles cambios que vienen. Disfruta cada minuto en Miami. Tal como Isaías le dio un mensaje a Acaz diciendo, no temas. El Señor mediante el Espíritu Santo me dio ese claro mensaje, pero yo tenía miedo. Estábamos intentando vender nuestra casa durante la crisis inmobiliaria, y nuestro hogar se había devaluado mucho. Estaba muy preocupado. Para empeorar las cosas, mi jefe me dijo que no había opción de reasignación laboral para mí. Así que si me iba de Miami, tendría que dejar mi trabajo. La posibilidad de perder dinero con la casa y perder mi trabajo me asustaba. En febrero de 2008 escribí en mi diario, las cosas están difíciles.
Nos reunimos con un agente inmobiliario y las noticias fueron desalentadoras. No sabía que podría empeorar tanto. Al siguiente día escribí: me cuesta mucho mantenerme positivo. Las malas noticias económicas no paraban. Me parecía más a Acaz de lo que quería admitir, aunque el Señor me dijo: no te preocupes. Debí haber confiado más en el Señor. Pasaron milagros. Hubo alguien que realmente estaba interesado en nuestra casa y estaba dispuesto a pagar el precio que pedíamos por ella, a pesar de que había casas similares en el vecindario que se vendían por menos. Fue completamente un milagro. El milagro relacionado con mi trabajo fue un poco diferente. Pensaba que en el último momento mi jefe diría: no te preocupes, tenemos un puesto para ti en Utah. Pero no fue así, así que cuando nos mudamos a Utah, perdí mi trabajo. Y eso fue difícil. Para llegar a fin de mes, enseñé medio tiempo en BYU y trabajé como asistente de investigación en mi programa de doctorado. Es interesante porque un par de años después se abrió una vacante para la Facultad de Religión en BYU, presenté mi solicitud. Y los requisitos principales eran tener experiencia enseñando en BYU y experiencia haciendo investigación. No habría tenido ninguna de estas oportunidades si hubiera mantenido mi empleo anterior. En otras palabras, al perder mi trabajo, se abrieron oportunidades que me ayudaron a conseguir el trabajo que quería. Porque al mismo tiempo que escribía sobre mis miedos y preocupaciones, también escribí en mi diario: me gustaría enseñar en BYU. En otra ocasión escribí: lo que más desearía es poder enseñar en BYU como mi carrera. Veo una carrera enseñando en BYU como la opción más atractiva. Hay una canción que dice: le agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. En mi caso, si hubiera confiado más, podría haber estado más feliz y tranquilo en mis últimos meses en Miami. Espero que, al seguir adelante con nuestras vidas, podamos recordar la historia de Acaz, para que tomemos en serio las palabras del Señor. No tengas miedo, quiero concluir con estas palabras de Isaías 26, versículo 3. Dios guardará en perfecta paz a todos los que confían en Él, a todos los que concentran en Él sus pensamientos. Mantengamos nuestro enfoque en Jesucristo y encontremos paz y gozo a través de Él. No necesitamos tener miedo.